Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita. Capítulo 1, Infancia. Estábamos durmiendo y papá estaba haciendo arati. Din, din, din. Oíamos la campana y nos despertábamos y lo veíamos inclinándose ante Krishna. Srila Prabhupada. Era el Janmastami, la celebración anual del advenimiento del Señor Krishna hace unos 5000 años. Los residentes de Calcuta, en su mayoría bengalíes y otros indios, pero también muchos musulmanes e incluso algunos británicos, observaban el día festivo, moviéndose de aquí para allá por las calles de la ciudad para visitar los templos del Señor Krishna. Los devotos Vaishnavas, ayunando hasta la medianoche, cantaban Hare Krishna y escuchaban acerca del nacimiento y las actividades del Señor Krishna en el Srimad Bhagavatam. Continuaron ayunando, cantando y adorando durante toda la noche. Al día siguiente, el 1 de septiembre de 1896, en una pequeña casa del suburbio de Tolgunge, en Calcuta, nació un niño varón. Como había nacido en Nandotsava, el día en que el padre de Krishna, Nanda Maharaj, había celebrado un festival en honor del nacimiento de Krishna, el tío del niño lo llamó Nandulal. Pero su padre, Gaur Mohan De, y su madre, Rajani, lo llamaron Abhay Charan, aquel que no tiene miedo y se ha refugiado en los pies de loto del Señor Krishna. Según la tradición bengalí, la madre había ido a casa de sus padres para el parto, y así fue como en la orilla del río Adi Ganga, a pocos kilómetros de la casa de su padre, en una pequeña casa de 2 habitaciones con paredes de barro y techo de tejas, bajo un árbol de yaka, nació Abhay Charan. Unos días después, Abhay regresó con sus padres a su casa en el 151 de Harrison Road. Un astrólogo le hizo un horóscopo al niño y la familia se llenó de júbilo por la lectura auspiciosa. El astrólogo hizo una predicción específica. Cuando este niño alcanzará la edad de 70 años, cruzaría el océano, se convertiría en un gran exponente de la religión y abriría 108 templos. Abhay Charan De nació en una India dominada por el imperialismo victoriano. Calcuta era la capital de la India, sede del virrey el conde de Elgin y Kindardine, y la segunda ciudad del Imperio Británico. Los europeos y los indios vivían separados, aunque en los negocios y la educación se mezclaban. Los británicos vivían principalmente en el centro de Calcuta, entre sus propios teatros, pistas de carreras, campos de cricket y elegantes edificios europeos. Los indios vivían más en el norte de Calcuta. Allí los hombres vestían dhotis y las mujeres saris, y aunque permanecían leales a la corona británica, seguían su religión y cultura tradicionales. La casa de Abhay, situada en el número 151 de Harrison Road, se encontraba en la zona india del norte de Calcuta. El padre de Abhay, Gaur Mohan De, era un comerciante de telas de ingresos moderados y pertenecía a la comunidad aristocrática de comerciantes Subarnavanik. Sin embargo, estaba emparentado con la acaudalada familia Mulik, que durante cientos de años había comerciado con oro y sal con los británicos. En un principio, los Mulik habían sido miembros de la familia de una Gotra linaje que se remonta al antiguo sabio Gautama. Pero durante el periodo mongol de la India pre-británica, un gobernante musulmán había conferido el título de Mulik a una rama rica e influyente de los Des.
Luego, varias generaciones después, una hija de los Des se había casado con un miembro de la familia Mulik y las dos familias habían permanecido unidas desde entonces. Un bloque entero de propiedades a ambos lados de Harrison Road pertenecían a Lokanath Mulik y Gaur Mohan, y su familia vivían en unas pocas habitaciones de un edificio de 3 pisos dentro de las propiedades de los Mulik. Al otro lado de la calle de la residencia de los Des había un templo de Radha Govinda. Durante los últimos 150 años, los Mulik habían mantenido el culto a la deidad de Radha y Krishna. Varias tiendas en las propiedades de los Mulik proporcionaban ingresos para la deidad y para los sacerdotes que realizaban el culto. Todas las mañanas, antes del desayuno, los miembros de la familia Mulik visitaban el templo para ver a la deidad de Radha Govinda. Ofrecían arroz cocido, cachoris y verduras en una bandeja grande y luego distribuían el prasadam a los visitantes matutinos de las deidades del vecindario. Entre los visitantes diarios se encontraba Abhay Charan, acompañado a su madre y a su padre o su sirviente. Srila Prabhupada solía viajar en un mismo cochecito de niño que Sitesvar Mulik. Él me llamaba Moti, Perla, y su apodo era Subiti. Y el sirviente nos empujaba para que estuviéramos juntos. Si un día este amigo no me veía, se volvía loco. No quería ir en el cochecito de niño sin mí. No nos separábamos ni por un momento. Mientras el sirviente empujaba el cochecito de bebé por la amplia extensión de Harrison Road, sincronizando el paso entre las bicicletas y los coches de caballos, los dos niños que iban en el cochecito contemplaban el cielo hermoso y los altos árboles que habían al otro lado de la calle. Los sonidos y las vistas de los coches de caballos, con sus grandes ruedas girando sobre la calle, atrajeron la atención fascinada de los dos niños. El sirviente dirigió el cochecito hacia la entrada arqueada que había dentro del muro de arenisca roja que bordeaba el Radha Govinda Mandira, y mientras Abhay y su amigo pasaban por debajo del arco de metal ornamentado y entraban en el patio, vieron muy por encima de ellos 2 leones de piedra, los heraldos y protectores del recinto del templo, con sus patas derechas extendidas. En el patio había un camino circular y en el césped ovalado había farolas con luces de gas y una estatua de una joven vestida con túnica. Los gorriones que piaban con agudeza revoloteaban entre los arbustos y los árboles o saltaban sobre la hierba, deteniéndose para picotear el suelo mientras coros de palomas arrullaban, a veces batiendo bruscamente las alas en lo alto, volando hacia otra percha o descendiendo hacia el patio. Se oían voces mientras los bengalíes iban y venían, vestidos con sencillos saris de algodón y dotis blancos. Alguien se detuvo junto al carruaje para divertir a los chicos de piel dorada con sus brillantes ojos oscuros, pero la mayoría de la gente pasaba rápidamente entrando en el templo. Las pesadas puertas dobles que conducían al patio interior estaban abiertas, y el sirviente bajó lentamente las ruedas del carruaje un escalón de 30 centímetros de profundidad y atravesó el vestíbulo. Luego bajó otro escalón y salió a la brillante luz del sol del patio principal. Allí se encontraron frente a una estatua de piedra de Garuda, encaramada en una columna de 1,5 metros. Este portador de Vishnu, Garuda, mitad hombre y mitad pájaro, estaba arrodillado sobre una rodilla, con las manos juntas en actitud de oración, su fuerte pico de águila y sus alas suspendidas detrás de él. El carruaje avanzó pasando junto a 2 sirvientes que barrían y lavaban el patio de piedra. Solo faltaban unos pocos pasos para cruzar el patio hasta el templo. El recinto del templo, abierto como un pabellón, era una plataforma elevada con un techo de piedra sostenido por fuertes pilares de 15 pies de altura.
En el extremo izquierdo del pabellón del templo había una multitud de fieles que contemplaban a las deidades en el altar. El sirviente acercó el carruaje, sacó los dos muchachos y tomándoles de la mano, los escoltó reverentemente ante las deidades. Srila Prabhupada: recuerdo estar de pie en la puerta del templo de Radha Govinda, diciendo oraciones a la Murti de Radha Govinda. Observaba durante horas. La deidad era tan hermosa con sus ojos rasgados. Radha y Govinda, recién bañados y vestidos, estaban ahora de pie en su trono de plata, en medio de jarrones de flores fragantes. Govinda medía unos 45 centímetros de alto y Radharani, de pie a su izquierda, era ligeramente más pequeña. Ambos eran dorados. Radha y Govinda estaban de pie en la misma pose de baile elegantemente curvada, la pierna derecha doblada por la rodilla y el pie derecho colocado delante del izquierdo. Radharani, vestida con un sari de seda brillante, levantó su rojiza palma derecha en señal de bendición, y Krishna, con su chaqueta de seda y su dhoti, tocaba una flauta dorada. A los pies del loto de Govinda había hojas verdes de tulasi con pulpa de sándalo. Colgando alrededor del cuello de sus señorías y llegando casi hasta sus pies de loto, había varias guirnaldas de fragantes jazmines que florecen de noche. Delicadas flores parecidas a trompetas que descansaban suavemente sobre las formas divinas de Radha y Govinda. Sus collares de oro, perlas y diamantes brillaban. Los brazaletes de Radharani eran de oro, y tanto ella como Krishna llevaban chádaras de seda bordadas en oro sobre sus hombros. Las flores de sus manos y cabellos eran pequeñas y delicadas, y las coronas de plata en sus cabezas estaban adornadas con joyas. Radha y Krishna sonreían levemente. Bellamente vestidos, bailando en su trono de plata bajo un dosel de plata y rodeado de flores, a Bai le parecieron sumamente atractivos. La vida afuera en Harrison Road y más allá quedó olvidada. En el patio los pájaros seguían cantando y los visitantes iban y venían, pero Abai permaneció en silencio, absorto en ver las hermosas formas de Radha y Krishna, el Señor Supremo y su consorte eterna. Luego comenzó el kirtana. Los devotos cantaron y tocaron tambores y kártalas. Abai y su amigo siguieron observando mientras los pujaris ofrecían incienso cuyo humo se extendía en espiral por el aire. Luego una lámpara encendida, una caracola, un pañuelo, flores, un batidor y un abanico en forma de pavo real. Finalmente el pujari hizo sonar la caracola con fuerza y la ceremonia del arati terminó. Cuando Abai tenía 1 año y medio, enfermo de fiebre tifoidea, el médico de familia, el doctor Bose, le recetó caldo de pollo. No, protestó Gormohan, no puedo permitirlo. Sí, de lo contrario morirá. Pero nosotros no comemos carne, afirmó Gormohan. No podemos preparar pollo en nuestra cocina. No te preocupes, dijo el doctor Bose. Lo prepararé en mi casa y lo traeré en un frasco y tú simplemente... Gormohan asintió. Si es necesario para que mi hijo viva... Entonces el médico llegó con su caldo de pollo y se lo ofreció a Bai, quien inmediatamente comenzó a vomitar. Está bien, admitió el médico. No importa, esto no es bueno. Gormohan tiró el caldo de pollo a la basura y Abai se recuperó gradualmente de la fiebre tifoidea sin tener que comer carne. En el tejado de la casa de la abuela materna de Abai había un pequeño jardín con flores, vegetación y árboles. Junto con los demás nietos, Abai de 2 años disfrutaba regando las plantas con una regadera. Pero su tendencia particular era sentarse solo entre las plantas. Buscaba un arbusto bonito y se lo ponía para sentarse. Un día, cuando Abai tenía 3 años, estuvo a punto de morir quemado. Estaba jugando con cerillas delante de su casa cuando se le prendió fuego la ropa. De repente apareció un hombre y apagó el fuego. Abai se salvó.
aunque conservó una pequeña cicatriz en la pierna. En 1900, cuando Abai tenía 4 años, una terrible plaga azotó Calcuta. Docenas de personas morían cada día y miles de personas evacuaban la ciudad. Cuando parecía que no había forma de controlar la plaga, un anciano Babaji organizó un Sankirtana Hare Krishna por todo Calcuta. Independientemente de la religión, se unieron hindúes, musulmanes, cristianos y parsis. Y un gran grupo de cantores viajó de calle en calle, de puerta en puerta, cantando los nombres Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El grupo llegó a la casa de Gaur Mohan en el 151 de Harrison Road y Gaur Mohan los recibió con entusiasmo. Aunque Abai era un niño pequeño, su cabeza apenas llegaba a las rodillas de los cantores, también participó de la danza. Poco después, la plaga remitió. Gaur Mohan era un Vaishnava puro y crió a su hijo para que fuera consciente de Krishna. Como sus padres también habían sido Vaishnavas, Gaur Mohan nunca había tocado carne, pescado, huevos, té ni café. Su tez era blanca y su carácter reservado. Por la noche cerraba con llave su tienda de telas. Ponía un cuenco de arroz en medio del suelo para satisfacer a las ratas, de modo que no masticaran la tela en su hambre, y regresaba a casa. Allí leía el Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam, las principales escrituras de los Vaishnavas bengalíes. Cantaba en sus cuentas de japa y adoraba a la deidad del Señor Krishna. Era gentil y afectuoso, y nunca castigaba a Abai. Incluso cuando se veía obligado a corregirlo, Gaur Mohan primero se disculpaba. Tú eres mi hijo, así que debo corregirte, es mi deber. Incluso el padre de Chaitanya Mahaprabhu lo castigaría, así que no te preocupes. Srila Prabhupada. Los ingresos de mi padre no superaban las 250 rupias, pero no había necesidad de ellos. En la temporada del mango, cuando éramos niños, corríamos por toda la casa jugando y agarrábamos mangos mientras corríamos. Y comíamos mangos durante todo el día. No teníamos que pensar, ¿puedo comer un mango? Mi padre siempre nos proveía de comida. Los mangos costaban 1 rupia la docena. La vida era sencilla, pero siempre había abundancia. Éramos de clase media, pero recibíamos 4 o 5 invitados al día. Mi padre dio en matrimonio a 4 hijas y no tuvo ninguna dificultad. Quizá no fuera una vida muy lujosa, pero no había escasez de comida, alojamiento ni ropa. Compraba diariamente 2,5 kilos de leche. No le gustaba comprar al por menor, pero compraba carbón para un año entero. Éramos felices. No porque no hubiéramos comprado un automóvil fuéramos infelices. Mi padre solía decir, Dios tiene 10 manos. Si Él quiere quitarte con 2 manos, ¿cómo puedes proteger? Y si Él quiere darte con 10 manos, entonces con tus 2 manos, ¿cuánto puedes tomar? Mi padre se levantaba un poco tarde, alrededor de las 7 u 8. Luego, después de bañarse, iba de compras. Luego, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se dedicaba a la puya. Luego almorzaba y se iba a trabajar. Y en la tienda descansaba un poco durante 1 hora. Volvía a casa del trabajo a las 10 de la noche y luego volvía a hacer la puya. En realidad su verdadero negocio era la puya. Para ganarse la vida hacía algunos negocios, pero la puya era su principal actividad. Nosotros dormíamos y mi padre hacía arati. Din, din, din. Oíamos la campana. Y nos despertábamos y lo veíamos postrándose ante Krishna. Gaur Mohan quería metas Vaishnavas para su hijo. Quería que Abai se convirtiera en un sirviente de Radharani, que se convirtiera en un predicador del Bhagavatam y que aprendiera el arte devocional de tocar la mridanga. Recibía regularmente sadhus en su casa y siempre les pedía, por favor, bendigan a mi hijo para que Srimati Radharani pueda estar complacida con él y le conceda sus bendiciones. Padre e hijo disfrutaban de su mutua compañía y solían caminar hasta 10 millas, ahorrándose así las 5 paisas del tranvía.
En la plaza veían a un yogi que llevaba años sentado en el mismo sitio sin moverse. Un día el hijo del yogi estaba sentado allí y la gente se había reunido a su alrededor. El hijo estaba ocupando el lugar que ocupaba su padre. Gaur Mohan les dio a los yogis una donación y les pidió sus bendiciones para su hijo. Cuando la madre Dabai dijo que quería que cuando creciera se convirtiera en un abogado británico, lo que significaba que tendría que ir a estudiar a Londres, uno de los tíos, Mullik, pensó que era una buena idea. Pero Gaur Mohan no quiso ni oír de hablar de ello. Si Abai se iba a Inglaterra, se vería influido por la vestimenta y los modales europeos. Aprenderá a beber y a cazar mujeres, objetó Gaur Mohan. No quiero su dinero. Desde el comienzo de la vida de Abai, Gaur Mohan había presentado su plan. Había contratado a un intérprete profesional de mridanga para que le enseñara a Abai los ritmos estándar para acompañar el kirtana. Rajani se había mostrado escéptica. ¿Cuál es el propósito de enseñar a un niño tan pequeño a tocar la mridanga? No es importante. Pero Gaur Mohan tenía su sueño de tener un hijo que creciera cantando bhajans, tocando la mridanga y hablando sobre el Srimad Bhagavatam. Cuando Abai se sentaba a tocar la mridanga, incluso con los brazos izquierdo y derecho extendidos lo más que podía, sus pequeñas manos apenas alcanzaban los parches de los extremos opuestos del tambor. Con la muñeca derecha hacía un movimiento rápido de la mano, tal como le había indicado su maestro, y sus dedos producían un sonido agudo, tine, tine y tuat. Y luego golpeaba el parche izquierdo con la mano izquierda abierta, bum, bum. Con la práctica y la edad iba aprendiendo poco a poco los ritmos básicos y Gaur Mohan lo observaba con placer. Abai era un niño mimado, reconocido por sus padres, además de sus nombres de infancia Moti, Nandulal, Nandu y Kocha. Su abuela lo llamaba Kachori, por su afición a los kachoris, pasteles fritos picantes, rellenos de verduras populares en Bengala. Tanto su abuela como su madre le daban kachoris que guardaba en los numerosos bolsillos de su pequeño chaleco. Le gustaba ver a los vendedores cocinar en la concurrida calle y aceptar kachoris de ellos y de los vecinos, hasta llenar todos los bolsillos interiores y exteriores de su chaleco. A veces, cuando Abai le exigía a su madre que le hiciera kachoris, ella se negaba. Una vez incluso lo mandó a la cama. Cuando Gaur Mohan llegó a casa y preguntó dónde estaba Abai, Rajani le explicó que había sido demasiado exigente y que ella lo había enviado a la cama sin kachoris. No, deberíamos hacérselos nosotros, respondió su padre. Y despertó a Abai y personalmente le cocinó puris y kachoris. Gaur Mohan siempre fue indulgente con Abai y se preocupó de que su hijo obtuviera todo lo que quería. Cuando Gaur Mohan regresaba a casa por la noche, tenía la costumbre de llevar un poco de arroz inflado y Abai también se sentaba a veces con su padre a comer ese arroz. Una vez, por 6 rupias, Gaur Mohan le compró a Abai un par de zapatos importados de Inglaterra, y cada año, a través de un amigo que viajaba de ida y de vuelta desde Kashmir, Gaur Mohan le regalaba a su hijo un chal de Kashmir con un borde elegante cosido a mano. Un día en el mercado Abai vio una pistola de juguete que quería. Su padre le dijo que no y Abai se puso a llorar. Está bien, dijo Gaur Mohan y compró la pistola. Entonces Abai quiso otra. Ya tienes una, le dijo su padre. ¿Por qué quieres otra? Una para cada mano, gritó Abai y se tumbó en la calle pataleando. Cuando Gaur Mohan aceptó coger la segunda pistola, Abai se tranquilizó. La madre de Abai, Rajani, tenía 30 años cuando él nació. Al igual que su marido, provenía de una familia Vaishnava de larga tradición gaudía. Tenía la piel más oscura que su marido, y mientras que su temperamento era frío, el de ella tendía a ser fogoso. Abai vio a su madre y a su padre viviendo juntos en paz. Ningún conflicto matrimonial profundo ni ninguna insatisfacción complicada amenazaron jamás el hogar. Rajani era casta y de espíritu religioso, una ama de casa, modelo en el sentido tradicional védico.
dedicada al cuidado de su marido y de sus hijos. Abai observó los sencillos y conmovedores intentos de su madre de asegurarse, mediante oraciones, votos e incluso rituales, de que él siguiera viviendo. Siempre que salía, incluso para jugar, su madre, después de vestirlo, ponía una gota de saliva en su dedo y le tocaba la frente. Abai nunca supo el significado de este acto, pero como ella era su madre, él permanecía sumiso como un perro ante su amo mientras ella lo hacía. Al igual que Gaur Mohan, Rajani trataba a Abai como a su hijo favorito, pero mientras que su marido expresaba su amor a través de la indulgencia y los planes para el éxito espiritual de su hijo, ella expresaba el suyo mediante intentos de proteger a Abai de todo peligro, enfermedad y muerte. En una ocasión ofreció sangre de su pecho a uno de los semidioses con la súplica de que Abai fuera protegido de todo peligro. Cuando nació Abai, ella había hecho un voto de comer con la mano izquierda hasta el día en que su hijo se diera cuenta y le preguntara por qué comía con la mano equivocada. Un día, cuando el pequeño Abai le preguntó, ella dejó de hacerlo inmediatamente. Había sido solo otra receta para su supervivencia, porque ella pensó que por la fuerza de su voto él seguiría creciendo, al menos hasta que él le preguntara sobre el voto. Si él no hubiera preguntado, ella nunca más habría comido con la mano derecha, y según su superstición, él habría seguido viviendo protegido por su voto. Para protegerlo, también le puso un brazalete de hierro alrededor de la pierna. Sus compañeros de juego le preguntaron qué era y Abai tímidamente fue a ver a su madre y le exigió: «Abre este brazalete». Cuando ella dijo: «Lo haré más tarde», él comenzó a llorar. «No, ahora». Una vez Abai se tragó una semilla de sandía y sus amigos le dijeron que crecería en su estómago hasta convertirse en una sandía. Corrió a ver a su madre, quien le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Ella diría un mantra para protegerlo. Srila Prabhupada. Madre Yasoda cantaba mantras por la mañana para proteger a Krishna de todos los peligros durante el día. Cuando Krishna mataba a algún demonio, ella pensaba que se debía a su canto. Mi madre hacía algo similar conmigo. Su madre solía llevarlo al Ganges y bañarlo personalmente. También le daba un suplemento alimenticio conocido como Horlicks. Cuando tenía disentería, ella se lo curaba con puris calientes y berenjenas fritas con sal. Aunque a veces, cuando estaba enfermo, Abai mostraba su obstinación, negándose a tomar ningún medicamento. Pero así como él era terco, su madre era decidida y le administraba medicamentos a la fuerza en la boca, aunque a veces hacía falta 3 asistentes para sujetarlo. Srila Prabhupada. De niño yo era muy travieso, lo rompía todo. Cuando me enojaba rompía las pipas de vidrio que mi padre guardaba para ofrecerlas a los invitados. Una vez mi madre estaba tratando de bañarme, pero yo me negué y me golpeé la cabeza contra el suelo y me salió sangre. Vinieron corriendo y dijeron: «¿Qué están haciendo? Matarán al niño». Abai estuvo presente cuando su madre observó la ceremonia del Shadahotra durante el 7º y 9º mes de su embarazo. Recién bañada, aparecía con ropa nueva junto con sus hijos y disfrutaba de un banquete con todos los alimentos que deseaba, mientras su esposo daba bienes en caridad a los brahmanas locales, quienes cantaban mantras para la purificación de la madre y del niño que estaba por nacer. Abai dependía completamente de su madre. A veces ella le ponía la camisa al revés y él simplemente lo aceptaba sin mencionarlo. Aunque a veces era terco, se sentía dependiente de la guía y la confianza de su madre. Cuando tenía que ir al baño, saltaba a su lado sosteniendo su sari y decía: «Orina, madre, orina». «¿Quién te lo impide?», le preguntaba. «Sí, puedes ir». Solo entonces, con su permiso, él iría. A veces, en la intimidad de la dependencia, su madre se convertía en su contraparte. Cuando perdió un diente de leche y, siguiendo su consejo, lo colocó debajo de una almohada esa noche, el diente desapareció y apareció algo de dinero. Abai le dio el dinero a su madre para que lo guardara, pero más tarde, cuando en su constante relación ella se opuso a él, exigió: «Quiero que me devuelvan mi dinero, me iré de casa. Ahora, devuélveme mi dinero».
Cuando Rajani quería que le trenzaran el pelo, se lo pedía a sus hijas con regularidad. Pero si Abai estaba presente, insistía en trenzarlo él mismo y creaba tal alboroto que ellas cedían ante él. Una vez se pintó las plantas de los pies de rojo, imitando la costumbre de las mujeres que se pintaban los pies en ocasiones festivas. Su madre trató de disuadirlo, diciendo que no era para niños, pero él insistió: «No, debo hacerlo yo también». Abai no quería ir a la escuela. «¿Por qué debería ir?», pensó. «Jugaré todo el día». Cuando su madre se quejó con Gormohan, Abai, seguro de que su padre sería cariñoso, dijo: «No, iré mañana». «Está bien, se irá mañana», dijo Gormohan. «Está bien». Pero la mañana siguiente Abai se quejó de que estaba enfermo y su padre lo consintió. Rajani se enojó porque el niño no quería ir a la escuela y contrató a un hombre por 4 rupias para que lo escoltara hasta allí. El hombre, cuyo nombre era Damodara, ataba a Abai por la cintura con una cuerda como era costumbre, lo llevaba a la escuela y lo presentaba ante su maestro. Cuando Abai intentaba escapar, Damodara lo levantaba y lo llevaba en brazos. Después de que lo llevaran a la fuerza varias veces, Abai comenzó a ir solo. Abai demostró ser un estudiante atento y de buen comportamiento, aunque a veces se portaba mal. Una vez, cuando el maestro le tiró de la oreja, Abai arrojó una lámpara de queroseno al suelo, provocando accidentalmente un incendio. En aquellos días, cualquier aldeano común, incluso si era analfabeto, podía recitar el Ramayana, el Mahabharata o el Bhagavatam. Especialmente en las aldeas, todos se reunían por la tarde para escuchar estas escrituras. Era con ese propósito que la familia de Abai a veces iba por la tarde a la casa de su tío materno, a unas 10 millas de distancia, donde se reunían y escuchaban acerca de los pasatiempos trascendentales del Señor. Regresaban a casa discutiendo y recordando sobre ellos, y luego se iban a la cama soñando con el Ramayana, el Mahabharata y el Bhagavatam. Después de descansar y bañarse por la tarde, Abai solía ir a la casa de un vecino y mirar las imágenes en blanco y negro del Mahabharata. Su abuela le pedía diariamente que leyera el Mahabharata de una edición en lengua vernácula. De este modo, al mirar las imágenes y leer con su abuela, Abai se adueñó del Mahabharata. En los juegos infantiles de Abai, su hermana menor, Babatarini, era a menudo su asistente. Juntos iban a ver las deidades de Radha Govinda en el templo de los Muliks. En sus juegos, siempre que se encontraban con obstáculos, le oraban a Dios pidiendo ayuda. «Por favor, Krishna, ayúdanos a volar esta cometa», gritaban mientras corrían tratando de ponerla a volar. Entre los juguetes de Abai había 2 pistolas, un coche de cuerda, una vaca que saltaba cuando Abai apretaba la perilla de goma que tenía acoplada y un perro con un mecanismo que lo hacía bailar. El perro de juguete era de parte del Dr. Bose, el médico de la familia, quien se lo regaló cuando Abai estaba tratando una herida leve en el costado. A Abai le gustaba a veces fingir que era médico y a sus amigos les administraba medicamentos que no eran más que polvo. Abai estaba enamorado de los festivales Ratayatra del señor Jagannatha que se celebraban anualmente en Calcuta. El Ratayatra más grande de Calcuta era el de los Mulik, con 3 carros separados que transportaban a las deidades de Jagannatha, Baladeva y Subhadra. Comenzando desde el templo de Radha Govinda, los carros avanzaban por Harrison Road por una corta distancia y luego regresaban. Los Mulik distribuían grandes cantidades de prasad del señor Jagannatha al público en este día. El Ratayatra se celebraba en ciudades de toda la India, pero el gigantesco Ratayatra original, al que asistían millones de peregrinos cada año, se celebraba a 300 millas al sur de Calcuta, en Jagannath Puri. Durante siglos en Puri las multitudes habían remolcado 3 carros de madera de 45 pies de alto a lo largo de la ruta del desfile de 2 millas, en conmemoración de uno de los pasatiempos eternos del señor Krishna. Abai había oído cómo el propio señor Chaitanya 400 años antes había danzado y dirigido el canto estático de Hare Krishna en el festival del Ratayatra de Puri. Abai a veces miraba el horario de los trenes o preguntaba por el precio del billete a Vrindavana y Puri, pensando en cómo reuniría el dinero para ir allí.
Abai quería tener su propio carro y realizar su propio Ratha Yatra y, naturalmente, recurrió a su padre en busca de ayuda. Gaur Mohan estuvo de acuerdo, pero hubo dificultades. Cuando llevó a su hijo a varias carpinterías, descubrió que no podía permitirse el lujo de tener un carro. De camino a casa, Abai comenzó a llorar, y una anciana bengalí se acercó y le preguntó qué le pasaba. Gaur Mohan le explicó que el niño quería un carro de Ratha Yatra, pero no podían permitirse el lujo de tener uno. «Oh, tengo un carro», dijo la mujer, e invitó a Gaur Mohan y a Abai a su casa y les mostró el carro. Parecía viejo, pero todavía funcionaba y tenía el tamaño justo, aproximadamente 1 metro de alto. Gaur Mohan lo compró y ayudó a restaurarlo y decorarlo. Padre e hijo juntos construyeron 16 columnas de soporte y colocaron un dosel encima que se parecía lo más posible a lo de los grandes carros de Puri. También colocaron el tradicional caballo de madera y el conductor en la parte delantera del carro. Abai insistió en que debía parecer auténtico. Gaur Mohan compró pinturas y Abai pintó personalmente el carro copiando los originales de Puri. Su entusiasmo era grande y se convirtió en un organizador insistente de varios aspectos del festival. Pero cuando intentó hacer fuegos artificiales para la ocasión a partir de un libro que ofrecía descripciones ilustradas del proceso, Rajan intervino. Abai involucró a sus compañeros de juego para que lo ayudaran, especialmente a su hermana Bhavatarini, y se convirtió en su líder natural. En respuesta a sus súplicas, las madres del vecindario divertidas accedieron a cocinar preparaciones especiales para que él pudiera distribuir el prasadam en su festival Ratha Yatra. Al igual que el festival de Puri, el Ratha Yatra de Abai duró 8 días consecutivos. Los miembros de su familia se reunieron y los niños del vecindario participaron en la procesión, tirando del carro, tocando tambores y cártalas y cantando. Abai, que vestía un dhoti y no tenía camisa en pleno verano, dirigió a los niños en el canto de Hare Krishna y en el canto del Vajana bengalí apropiado. Kikara Rai Kamalini. ¿Qué estás haciendo, Srimati Radharani? Por favor, sal y mira. Están robando tu tesoro más preciado. Krishna, la gema negra. Si la jovencita supiera, el joven Krishna, el tesoro de su corazón, ahora la está abandonando. Abai copió todo lo que había visto en las funciones religiosas para adultos, incluyendo vestir a las deidades, ofrecerles comida, ofrecer arati con una lámpara de ghee e incienso y hacer reverencias postradas. Desde Harrison Road, la procesión entró en la calle circular dentro del patio del templo de Radha Govinda y se detuvo un rato ante las deidades. Al ver la diversión, los amigos de Gaur Mohan se acercaron a él. ¿Por qué no nos has invitado? ¿Estás celebrando una gran ceremonia y no invitas? ¿Qué es esto? Solo son niños jugando, respondió su padre. Ah, ¿niños jugando?, bromearon los hombres. ¿Nos estás privando de algo al decir que esto es solo para niños? Mientras Abai estaba estáticamente absorto en las procesiones del Ratha Yatra, Gaur Mohan gastó dinero durante 8 días consecutivos y Rajani cocinó varios platos para ofrecer junto con flores al señor Jagannatha. Aunque todo lo que hacía Abai era una imitación, su inspiración y su constante impulso para celebrar el festival eran genuinos. Su espíritu espontáneo sustentaba el festival de los niños de 8 días y cada año sucesivo traía un nuevo festival que Abai celebraba de la misma manera. Cuando Abai tenía unos 6 años, le pidió a su padre que le diera una deidad para adorar. Desde la infancia había visto a su padre haciendo puja en casa y había presenciado regularmente la adoración de Radha Govinda y pensaba, ¿cuándo podré adorar a Krishna de esta manera? A petición de Abai, su padre compró un par de pequeñas deidades de Radha Krishna y se las dio. A partir de entonces, todo lo que Abai comía lo ofrecía primero a Radha y Krishna, e imitando a su padre y a los sacerdotes de Radha Govinda, ofrecía a sus deidades una lámpara de ghee y las hacía descansar por la noche. Abai y su hermana Bhavatarini se convirtieron en dedicados adoradores de las pequeñas deidades de Radha Krishna y pasaban gran parte de su tiempo vistiéndolas y adorándolas, y a sus veces cantando bhajanas. Sus hermanos y hermanas se reían, burlándose de Abai y Bhavatarini, diciendo que como estaban muy interesados en la deidad más que en su educación,
No viviría mucho tiempo, pero Abai respondió que no les importaba. Una vez un vecino le preguntó a la madre de Abai qué edad tiene su hijito. Tiene 7 años, dijo, mientras Abai escuchaba con interés. Nunca había oído a nadie hablar de su edad, pero ahora comprendió por primera vez: tengo 7 años. Además de la educación que Abai recibió en el jardín de infancia al que lo habían llevado a la fuerza, también recibió clases particulares en casa desde el 5º hasta el 8º año. Aprendió a leer bengalí y comenzó a aprender sánscrito. Luego, en 1904, cuando tenía 8 años, Abai ingresó en la cercana Moti Lal Silfree School, en la esquina de las calles Harrison y Central. Motilal era una escuela para varones fundada en 1842 por un rico Vaishnava, Subarna Banik. El edificio era de piedra de 2 pisos y estaba rodeado por un muro de piedra. Los profesores eran indios y los alumnos bengalíes de familias Subarna Banik locales. Vestidos con sus dhotis y kurtas, los chicos dejaban a sus madres y padres por la mañana y caminaban juntos en pequeños grupos, cada uno llevando unos cuantos libros Dentro del recinto de la escuela hablaban y jugaban hasta que el timbre los llamaba a sus clases. Los chicos entraban al edificio saltando por los pasillos, subiendo y bajando las escaleras corriendo, saliendo a la amplia galería delantera del 2º piso hasta que sus profesores los reunían a todos frente a sus pupitres y bancos de madera para darles lecciones de matemáticas, ciencias, historia, geografía y su propia religión y cultura vaishnava. Las clases eran disciplinadas y formales. En cada banco largo había 4 niños que compartían un pupitre común con 4 tinteros. Si un niño se portaba mal, su maestro le ordenaba que se subiera al banco. Uno de los libros de lectura bengalíes que estudiaban los niños era el conocido Folk Tales of Bengal, una colección de cuentos populares bengalíes tradicionales, historias que una abuela le contaba a los niños locales. Cuentos de brujas, fantasmas, espíritus tántricos, animales parlantes, santos brahmanas o a veces malvados, guerreros heroicos, ladrones, príncipes, princesas, renuncia espiritual y matrimonio virtuoso. En sus caminatas diarias hacia y desde la escuela, Abai y sus amigos llegaron a reconocer, al menos desde su punto de vista infantil, a todas las personas que aparecían regularmente en las calles de Calcuta. Sus superiores británicos que viajaban, generalmente en carruajes tirados por caballos, los conductores de coches de alquiler, los banguis que limpiaban las calles con escobas de paja, e incluso los carteristas y las prostitutas locales que estaban en las esquinas. Abai cumplió 10 años el mismo año en que se colocaron los rieles para el tranvía eléctrico en el Harrison Road. Observó a los trabajadores colocar las vías y cuando vio por primera vez que la varilla del tranvía tocaba el cable aéreo, se quedó asombrado. Soñaba despierto con conseguir un palo, tocar el cable y correr con electricidad. Aunque la energía eléctrica era algo nuevo en Calcuta y no estaba muy extendida, solo los ricos podían permitírsela en sus casas. Junto con el tranvía eléctrico llegaron nuevas farolas eléctricas, lámparas de arco de carbono, que sustituyeron a las antiguas farolas de gas. Abai y sus amigos solían ir por la calle buscando en el suelo las viejas y usadas boquillas de carbón que el encargado de mantenimiento dejaba atrás. Cuando Abai vio su primera caja de gramófono, pensó que dentro de la caja había un hombre eléctrico o un fantasma cantando. A Abai le gustaba andar en bicicleta por las concurridas calles de Calcuta, aunque cuando se formó el club de fútbol en la escuela había solicitado el puesto de portero para no tener que correr, ya que era un ciclista ávido. Uno de sus paseos favoritos era ir hacia el sur, hacia la plaza Dalhousie, con sus grandes fuentes que lanzaban agua al aire. Eso estaba cerca de Raj Bhavan, la mansión del virrey que Abai podía ver a través de las puertas. Si iba más al sur, pasaba por los arcos abiertos de Maidan, el principal parque público de Calcuta, con su hermosa llanura verde que se extendía hacia Choprangi y los majestuosos edificios y árboles del barrio británico. El parque también tenía lugares interesantes para pasar en bicicleta: el hipódromo, Fort William, el estadio, el Maidan
bordeaba el Ganges, conocido localmente como Hooghly, y a veces Abai volvía a casa en bicicleta por sus orillas. Allí vio numerosos gatas para bañarse, con escaleras de piedra que conducían al Ganges y a menudo con templos en los altos de las escaleras. Allí estaba el gata para quemar los cadáveres y cerca de su casa un puente de pontones que cruzaba el río hacia la ciudad de Howrah. A los 12 años, aunque no le causó una gran impresión, Abai fue iniciado por un gurú profesional. El gurú le habló de su propio maestro, un gran yogi que una vez le había preguntado ¿qué quieres comer? El gurú de la familia de Abai respondió granadas frescas de Afganistán. Muy bien, respondió el yogi, pasa a la habitación de al lado. Y allí encontró una rama de granada madura como si recién lo hubieran cortado del árbol. Un yogi que fue a ver al padre de Abai dijo que una vez se había sentado con su propio maestro y lo había tocado y que luego, en cuestión de momentos, había sido transportado a la ciudad de Dwaraka por el poder del yoga. Gaur Mohan no tenía una opinión muy alta del creciente número de los llamados sadhus de Bengala, los filósofos impersonalistas no devotos, los adoradores de semidioses, los fumadores de gamsha, los mendigos. Pero era tan caritativo que invitaba a los charlantes a su casa. Todos los días Abai veía a muchos de los llamados sadhus, así como a algunos que eran genuinos, que venían a comer a su casa como invitados de su padre, y por sus palabras y actividades, Abai se dio cuenta de muchas cosas, incluyendo la existencia de poderes yógicos. En un circo, él y su padre vieron una vez a un yogi atado de pies y manos y metido en una bolsa. La bolsa fue sellada y metida en una caja que luego fue cerrada y sellada, pero aún así el hombre salió. Sin embargo, Abai no le dio a estas cosas mucha importancia en comparación con las actividades devocionales que su padre le había enseñado, su adoración a Radha Krishna y su observancia del Ratha Yatra. En Calcuta, hindúes y musulmanes vivían en paz y no era raro que asistieran a las reuniones sociales y religiosas de los demás. Tenían sus diferencias, pero siempre había habido armonía. Por eso, cuando empezaron los problemas, la familia de Abai comprendió que se debían a la agitación política de los británicos. Abai tenía unos 13 años cuando estalló el primer motín entre hindúes y musulmanes. No entendía exactamente de qué se trataba, pero de alguna manera se vio en medio de todo. Srila Prabhupada. En todo nuestro vecindario, en Harrison Road, había musulmanes. La casa de Mulik y la nuestra eran respetables. Por lo demás, estaban rodeados por lo que se llamaba Kasbah y Basti. Así que el motín se produjo allí y yo había ido a jugar. No sabía que el motín había tenido lugar en Market Square. Estaba volviendo a casa y uno de mis compañeros de clase me dijo: no vayas a tu casa, ese lado está provocando disturbios ahora. Vivíamos en el barrio musulmán y había una lucha entre los dos bandos, pero pensé que tal vez se trataba de algo así como una pelea entre dos gundas, matones. Había visto una vez a un gunda apuñalando a otra gunda y había visto carteristas. Eran nuestros vecinos, así que pensé que era así. Esto es lo que está pasando. Pero cuando llegué al cruce de Harrison Road y Holiday Street, vi que saqueaban una tienda. Yo solo era un niño, un muchacho. Pensé, ¿qué está pasando? Mientras tanto, mi familia, mi padre y mi madre estaban en casa asustados pensando, el niño no ha venido. Se sintieron tan perturbados que salieron de la casa pensando de dónde vendrá el niño. ¿Qué podía hacer entonces? Cuando vi los disturbios, eché a correr hacia nuestra casa y vi a un musulmán que quería matarme. Tomó su cuchillo y corrió tras mí, pero de alguna manera logré pasar. Me salvé. Así que cuando llegué corriendo a nuestra casa, mis padres recuperaron la vida. Así que sin decir nada me fui al dormitorio. Era invierno. Sin decir nada me acosté y me envolví en una colcha. Luego me levanté de la cama. Me pregunté, ¿se acabó? ¿Se acabó el motín? Cuando Abai tenía 15 años sufrió beriberi y su madre, que también sufría, tenía que frotarle regularmente las piernas con un polvo de cloruro de calcio para reducir la hinchazón. Abai se recuperó pronto y su madre, que nunca había abandonado ninguna de sus tareas, también se recuperó. Pero solo un año después, a la edad de 46 años, su madre murió repentinamente. Su fallecimiento fue un abrupto final con el que terminaron las escenas de su tierna infancia. El cuidado cariñoso de su madre, sus oraciones y mantras para protegerlo, su alimentación y aseo, sus obedientes regaños. Su muerte afectó a sus hermanas aún más que a él,
aunque sin duda lo inclinó más hacia el cuidado cariñoso de su padre. Ya tenía 16 años, pero ahora se veía obligado a crecer y prepararse para asumir por sí solo las responsabilidades mundanas. Su padre le dio consuelo. Le dijo a Bai que no había nada de qué lamentarse. El alma es eterna y todo sucede por la voluntad de Krishna, por lo que debía tener fe y depender de Krishna. Bai escuchó y comprendió. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.